Muy bien, entonces el tema es el siguiente. Cuando uno desea pagar menos impuestos o cuando uno quiere empezar un negocio, cuando uno quiere formalizarse, tiene que hacer ciertos pasos previos, ¿cierto? Entonces, uno de esos pasos previos es simplemente formalizarte. Y acá viene el tema, ¿no? Sí, ¿cómo me formalizo? Yo sé que tú, Benjamín, me estás diciendo formalízate, te conviene, ¿ok? Pero ¿cómo yo entender bien esta primera parte? Es decir, si yo quiero pagar menos impuestos, tengo que ser formal. ¿Por qué? Porque cuando tú te formalizas, cuando tú haces una compra, puedes pedir factura. Si tú eres informal, comprenderás que no puedes pedir factura. Y al pedir factura, la factura conlleva o contiene un IGB, que es el 18%. Entonces, cuando tú compras algo, cuando tú eres formal y pides factura, porque para que te den una factura tú tienes que tener un número de RUC, por eso tienes que ser formal. Entonces, cuando tú compras con factura, esta factura contiene el IGB, que es el 18%. Entonces, del 100% que tú estás comprando, hay un 18% que te va a beneficiar para pagar menos impuestos. ¿Me dejo entender? Entonces, por lo tanto, te conviene ser formal. Pero esta no es la única razón. Esto no es la única razón por la cual yo te podría ahorita decir, formalízate. Tenemos más ventajas y también tenemos pues desventajas, ¿no? Muy bien, saludo a Sigfred. Ah, ya, acá Sigfred siempre se contacta con nosotros, así que bienvenidos. Saludos a Nilton, a Sheila. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? Que veníamos mencionando? Por ejemplo, ¿por qué formalizar tu negocio? Porque alguno me puede decir, Benjamín, pero así como informal me está yendo bien, ¿por qué me veo en la obligación de formalizar? Bueno, primero, si tú eres formal, puedes posicionar mejor tu negocio. Es decir, no necesariamente vas a trabajar ahora a nivel de tu barrio, no necesariamente a nivel de tu avenida, ¿no? Donde está ubicado tu negocio. Es más, ni siquiera a nivel distrital, ya puedes abarcar más, ya puedes enviar pedidos a nivel de provincias, a nivel de departamento, ya puedes enviar mercadería, puedes ampliar el negocio. Es más, ¿por qué no hablar a nivel de Latinoamérica? ¿Por qué quedarnos solamente en que yo le quiero vender a mis amigos? No, abarca mucho más, abarca mucho más. Entonces, estamos en la etapa en que, ¿por qué formalizar el negocio? No te quedes solo con una corta visión. Claro, yo sé que la visión es a largo plazo, pero la visión también tiene etapas. No es de que en un mes el negocio ya despegó y estamos mandando pedidos a provincia. No, yo sé que es paso a paso, ¿cierto? Y como me dice Verónica, ¿cómo hago para devolución del IGB? Bueno, son temas ya más técnicos que el día de hoy estamos primero viendo toda la parte inicial. Entonces, si una ventaja es que puedes ampliar el negocio, la desventaja sería que tengas limitaciones, ¿cierto? La desventaja sería, no te puede, ya estás limitado. Yo quiero enviar a provincia y no puedo. ¿Por qué? Porque si yo no envío mi mercadería con una guía de remisión, con un comprobante de pago válido por la SUNAT, una factura, una boleta, una guía de remisión, alguien interviene en la mercadería y me la decomisa porque me va a decir pues que es algo ilícito. Entonces mi negocio, por más que yo le inyecte capital, siempre va a tener una limitación. Entonces por eso es una ventaja. Otra ventaja es que puedes obtener mejor financiamiento. Y si alguien me dice, Benjamín, no, eso no es tan cierto porque yo soy un informal, me fui pues a una financiera y me dieron un poco préstamo y después me dieron más línea de crédito y etc. Eso es cierto, pero tiene poco financiamiento, porque tú puedes conseguir préstamos hasta medianos. De si tú quisieras préstamos grandes ya no te van a aceptar. ¿Por qué? Porque te van a decir tienes que demostrar tus ingresos, tienes que demostrar tus ventas. Y para eso te van a pedir las declaraciones a SUNAT, ¿no? Que son los PDTs, que son las declaraciones mensuales, las anuales. Entonces, cuando tú demuestras que la empresa tiene ingresos, por lo tanto que está vendiendo, comprenderás que las financieras, los bancos, las cajas, etc., ven pues que esta empresa tiene movimiento. Por lo tanto, los préstamos que te van a dar ya son más grandes. Y si tú demuestras con un buen pago, armas un buen historial financiero, es decir, ese financiamiento que tú vas a tener va a ser más grande y por lo tanto te puedes apalancar y eso
beneficia completamente al negocio porque crece más rápido. Obviamente la desventaja sería lo opuesto, un poco financiamiento. No digo que no vas a obtener financiamiento, pero muy limitante, muy limitado. Y en todo caso, ese crecimiento del historial va a ser muy lento, ¿no? Entonces ya hablamos de posicionamiento, financiamiento, también para que expandas el negocio, acceso al crédito fiscal en este caso. No me refiero a acceso al crédito de las entidades financieras, sino crédito fiscal. Justamente es lo que me preguntaban. ¿Quién me preguntó? Verónica, creo, ¿no? Verónica me decía, ¿cómo puedo generar la devolución del IGB, ¿no? Entonces, ¿cómo tú obtienes un crédito fiscal? El crédito fiscal es justamente lo que yo te mostraba en el ejemplo inicial, de que cuando tú compras con factura tienes un IGB que va a ser un IGB a favor y eso se llama crédito fiscal. Te estás beneficiando de un IGB simplemente porque tú estás haciendo una compra de manera formal. También puedes licitar, es decir, puedes vender al Estado, puedes tener planilla, puedes asociarte con otras personas, cosa que cuando tú no eres formal comprenderás que no puedes vender el Estado, no puedes asociarte entre varias empresas pequeñas para cumplir un pedido grande. Entonces te empiezas a limitar. Entonces el ser formal y cuando tú eres formal no significa, voy a pagar más impuestos, voy a pagar ahora, no sé, pues la licencia de funcionamiento, defensa civil, tengo que pagar un local, planillas, etc. Es decir, no solamente veas la parte negativa, también tienes que ver la parte positiva. Y esto depende de qué tan largo o tan corto tú quieras que sea el camino para que la empresa crezca y por lo tanto pues tú ganes más dinero. De eso depende. Yo conozco muchas personas que han empezado pues un restaurante con una carretillita en la esquina de la casa, pero obviamente cuando han querido crecer se han topado con estas ventajas y desventajas que les comento y al final tramitan el RUC, hacen todo el trámite y ahora tienen hasta 2 locales, 3 locales y les va bien. Pero obviamente tienes que asesorarte bien, tienes que capacitarte bien para que las decisiones que empieces a tomar también sean correctas, ¿no? Muy bien. Me pregunta por ahí, sí, Gaspar, como crédito fiscal, así es. Sheila me dice, pero ¿qué pasa si no nos entregan factura y solo boleta? Bueno, ahí el consejo más rápido, Sheila, sería cambiar de proveedor. Si yo siempre voy a un proveedor y le empiezo a comprar y me dice, no, yo no doy factura, o si quieres factura, págame algo adicional y etc., cambie de proveedor. Así sea tu amigo, alguien ha llegado, cambie de proveedor. Porque si ese proveedor, al no darte factura, te está perjudicando y tú estarías dejando que te perjudique. Por eso que cuando uno es una empresa, analiza el perfil del cliente, ¿cierto? Cuáles son las características del cliente, el mercado, la segmentación, pero también analiza los proveedores. Y no se recomienda que tengamos solamente un proveedor, porque seremos muy dependientes de ellos. Tenemos que tener 2, 3, 4 proveedores por cada proceso, producto, lo que vendamos, ¿no? Para que justamente no funcione plan A, tengo plan B. Si no, estaríamos ahí muy apretados, Sheila. Clotilde me dice, buenas tardes. Muy bien. Verónica me dice, pero yo soy persona natural con negocio. Crédito fiscal sería para empresas 20. Si tú eres persona natural con negocio, Verónica, si eres persona... A ver, en las personas naturales tenemos personas naturales sin negocio y con negocio, ¿ok? En las personas naturales tenemos dos tipos, sin negocio y con negocio. Las sin negocio solamente son las personas que pueden emitir recibos por honorarios. Tienen su RUC, pero pueden emitir solamente recibos por honorarios. No pueden boletear, no pueden facturar. Las personas naturales con negocio sí pueden acceder al otro. ¿Por qué? Porque ya pueden elegir un régimen tributario. El nuevo RUS, el especial, el MIPE tributario o el general. Si estás en el nuevo RUS, obviamente como solamente pagas 20 o 50 soles, que ya lo voy a explicar de acá en un momento, esto de que compres con factura como que no tiene mucho sentido. Pero de alguna manera, si estás en el especial, en el MIPE o en el general, esto sí tiene mucho sentido. ¿Qué más me dice por ahí? Fernando Bedoya, pues no tienes acceso, claro, así es, porque ella me está hablando en el escenario, como bien dice Fernando, en el Nuevo Rus. Tenemos a Drive Perú. ¿Qué pasa si formo mi empresa sociedad de responsabilidad limitada con capital de 600 soles y tengo que comprar productos de 5.000 soles
y estoy en el régimen MIPE tributario, ¿cómo justifico esa compra contablemente? No hay ningún problema, Driver. Una cosa es la inversión inicial, que fue el capital inicial que tú me dices que es 600 soles, y otra cosa es cómo se va manejando las compras y las ventas. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar y las compras van de la mano con la venta. Ahora, si tú me dices, ¿cómo justifico? ¿Ok? Que creo que por ahí va la pregunta. ¿Cómo justifico entonces ese capital, esa inversión para mis compras de 5.000 soles, etc.? Bueno, hay varias estrategias que también puedes hacer. Un aumento de capital porque eres una sociedad de responsabilidad limitada y estás en el IPE tributario tranquilamente. O puedes trabajar también como que uno de los socios te hizo un préstamo y le haces un cronograma de pagos y hay como dos más. Entonces, sí hay forma de... Verónica me dice, yo boleteo, Verónica, nuevo ROS, sí, justamente lo que te explicaba. Si es nuevo ROS, el tema del crédito fiscal no entra en función, ¿no? Muy bien, entonces para formalizar tu negocio, porque esta es la primera parte de todo el tema, para formalizar un negocio tenemos que saber, en este caso, 4 tipos o 4 temas que estoy planteando acá. Primero, yo puedo hacer negocio como empresa, ¿no? Puedo ser empresa solo o asociado. ¿Qué significa? Que yo puedo ser persona natural o puedo ser persona jurídica. Persona natural, que es RUC 10, como persona natural con negocio, que siempre va a ser solo. No existe esa forma que he visto en varias empresas que tenemos RUC 10, el RUC está a nombre de alguien, pero entre comillas está asociado con alguien o con algunas otras personas. Eso no existe. ¿Por qué? Porque formalmente y legalmente todo va a estar a nombre de la persona que es el dueño de RUC. Por lo tanto, sus supuestos socios, digamos que lo están trabajando en un acto de fe. Porque si Dios no quiera, después se separan, se dividen, y alguien le dice, oye, devuélveme pues los 5.000 soles que yo invertí y que compraste esta mercadería, la otra persona quizás le diga, esa mercadería está a mi nombre, yo tengo la factura, tengo la boleta que compré y está a mi nombre, por lo tanto es mío. No, pero tú bien sabes. Y tendrías que proceder pues a una denuncia y todo un tema legal. Entonces, por eso que cuando te vas a asociar con alguien, no se recomienda que seas persona natural con negocio, sino ya una jurídica, con RUC 20, para que seas una sociedad anónima, una sociedad comercial, etc, etc, etc. Entonces, si quieres hacerlo solo, solo tienes dos formas. Ojo, si quieres hacer empresa solo tienes dos formas. Que lo trabajes como persona natural con negocio, con RUC 10, o que lo trabajes con RUC 20, pero en la opción de persona jurídica como empresa individual con responsabilidad limitada, es decir, EIRL. ¿Está bien? Y si queremos hacerlo asociado con alguien, sí tenemos todas las sociedades que existen. Sociedad de responsabilidad limitada, ilimitada, sociedad anónima cerrada, etc. ¿No? Esa quizás es la más común, sociedad anónima cerrada. Después tienes que elegir bien el tema del régimen tributario. Ya sabemos que tenemos el nuevo RUS, el régimen especial, el MIPE tributario y el general. Pero cada uno de ellos tiene sus propias características que ya voy a explicar en un momento. Pero tienes que elegir, porque quizás tú estás eligiendo un régimen tributario que exige mucho pago para el poco movimiento que tiene tu empresa. Eso ya lo vamos a explicar en un momento. En algunos casos, las empresas necesitan permisos especiales de los ministerios. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si somos un colegio, comprenderán que tenemos o que necesitamos una resolución del Ministerio de Educación, que sin esa resolución no podemos trabajar como colegio, instituto, universidad, ¿cierto? Porque sí necesitamos. Entonces, según el rubro en el que esté tu empresa, ya tienes que darte cuenta si es que necesitas algunos permisos especiales o no. De igual manera, la licencia de funcionamiento, ¿no? La licencia de funcionamiento que le da la municipalidad, donde quede el negocio, donde queda el negocio, en el distrito donde queda el negocio, ¿no? Al igual pues que el permiso de defensa civil, los aforos, los protocolos de bioseguridad, etc. Entonces son las partes que tienes que tener en cuenta para formalizar el negocio. Muy bien, hay algunas consultas que me están escribiendo. Me dice, Gwen Moreno me dice, ¿qué pasa si compro con boleta a empresas de Nuevo Rus, estando en el régimen especial?
¿Esas compras me sirven para sustentar el crédito fiscal? No, bueno, no te sirve y estarías haciendo muy mal. Estarías haciendo muy mal en comprar empresas que solo te dan boleta cuando podrías hacer esa misma compra, pero en empresas que te den factura. ¿Por qué? Porque la boleta no te sustenta crédito fiscal. Solo te sustenta en el desembolso que hiciste del dinero, pero no te estarías beneficiando para beneficiarte con el IGB, que es el crédito fiscal, y por lo tanto pagar menos impuestos. Analca me dice, al inicio de actividades de empresa de servicios, ¿y cómo es el mecanismo del IGB? ¿Pagaré adelantado el IGB? A ver, al inicio de actividades de empresas de servicios. ¿Y cómo es el mecanismo del IGB? Me preguntan. A ver, lo que pasa es que las empresas de servicio usualmente no requieren muchas compras y por lo tanto tus compras se mantienen, digamos, a un límite mediano y las ventas sí se disparan. Y esa diferencia entre compras y ventas ocasionan un pago fuerte del IGB. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar en cómo formalizar ciertas compras, como ya expliqué. No compre con boleta de venta, así de sencillo. Y si alguien te da y no te quiere dar factura, cambia de proveedor. Después, si tú tienes gastos como de servicios, como toda empresa lo tiene, agua, luz, cable, etc., que a veces cuando alquilamos un espacio, un local, una oficina, un taller, los recibos no vienen a nombre de nuestra empresa, sino vienen a nombre del dueño, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si viene a nombre del dueño, necesitamos tener un contrato de arrendamiento, un contrato de alquiler, pero no un contrato interno entre tú y yo, sino nuestro contrato tiene que tener firmas legalizadas en la notaría. Si yo tengo un contrato de arrendamiento que es de alquiler con firma legalizada en la notaría, entonces los recibos de luz, agua, etc., que no están a nombre de la empresa, mediante este sustento de relación de un alquiler, entonces ya pasan para beneficiarnos del IGB. Entonces, de esa manera, como te estarás dando cuenta, ya podemos beneficiarnos de un IGB que no te estabas beneficiando. Esa es una buena estrategia, por ejemplo, ¿no? Después, Julia Portilla me dice, yo genero boletas, soy RUS. Si eres RUS, eres RUC 10, Julia, no eres RUC 20. Si tú estás en el régimen único simplificado, o te refieres que pagas 20, de repente 20 soles mensuales, por favor especifiquen bien sus preguntas para entenderlas. Pero si todo lo que son Nuevo RUS paguen 20 soles o 50 soles mensuales, que es la categoría 1 y la categoría 2, va a ser lo mismo si compras con boleta o compras con factura. ¿Por qué? Porque el Nuevo RUS no paga IGB. El Nuevo RUS es un pago, digamos, es un pago mensual estándar, ¿no? Que dice de 0 soles a 5.000 soles de compra o de venta, pagas 20 soles. Así compres con boleta, compras con factura. ¿Por qué? Porque el Nuevo RUS no paga IGB. Tiene una tarifa plana, ¿no? 20 o 50 soles. Por eso es que el tema del Nuevo RUS, como ya lo mencioné, puede comprar con boleta, puede comprar con factura, no le va a afectar ni le va a beneficiar en nada. A ver, Fiorella me dice, algunos proveedores no quieren emitir facturas, solo quieren emitir boletas. Ellos creen que con boletas... Eso es muy cierto, Fiorella. Y eso se llama desconocimiento tributario. Hay muchas empresas que piensan que dando o vendiendo con boleta de venta, repito, hay muchas empresas que creen que por vender con boleta de venta no pagan IGB y que vendiendo con factura sí pagan IGB. O sea, me refiero a las empresas que están en el régimen especial, en el MIPE tributario y en el general, y eso es desconocimiento tributario. Y si por A o B, pues esta información aclara este criterio a buena hora, ¿no? Porque si tú estás en el régimen especial, en el MIPE o en el general, vendas con boleta de venta o vendas con factura, tributas igual, por lo tanto estamos matando un mito, ¿no? De que pensamos a veces de que vender con boleta me ahorro un tributo, cosa que no es así. ¿Qué más me dice? Julia me dice, sí, ok. Drive me dice, en una empresa de transporte personal no genera compras más que el combustible y repuestos. ¿Cuánto es el promedio de IGB que se debe? Es que no hay una fórmula, por así decirlo, Driven, que
¿Cuánto pagan los grifos? ¿Cuánto pagan los transportes? ¿Cuánto paga un colegio? No hay un monto tal cual. ¿Por qué? Porque si hablamos de IGB, el IGB para calcular cuánto se paga, el cálculo del IGB es el IGB de las ventas menos el IGB de tus compras. Obviamente todo lo que estoy hablando son, cuando digo compras, compras con factura, y cuando digo ventas, me refiero a ventas ya sea con boleto o con facturas. Entonces yo hago una resta del IGB de todas mis ventas menos el IGB de todas mis compras. Y ahí sale el importe del IGB a pagar. Por lo tanto, no es tanto como que me digan por rubro, ¿cuánto paga este rubro? ¿Cuánto paga este otro rubro? ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cuántas compras tienes, de cuántas ventas tienes. ¿Me dejo entender? Entonces son criterios que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Verónica me dice, RUC 20, ¿cuánto pagaría SUNAT? Y tengo que, justamente lo que acabo de responder, Verónica. Ya te había ahí justo leído la mente y ya te había respondido. Muy bien, formas de hacer empresa. A ver, vamos con este tema. ¿Qué formas tenemos para hacer empresa? Primero tenemos, como ya especificamos, puede ser natural o puede ser jurídica. Listo. Si tú eres persona natural o quieres ser persona natural con RUC 10, con persona natural con negocio, lo primero que tienes que es ir a SUNAT, hacer un trámite en la SUNAT para tramitar el número de RUC y la clave SON. Este trámite lo puedes hacer tanto presencial yendo a la SUNAT o lo puedes hacer de manera virtual, ¿no? Mediante las plataformas de SUNAT, mediante las aplicaciones de SUNAT. Listo. Ahí que obtienes, tienes tu ficha RUC, ¿no? Tu número de RUC y tienes la clave SON, lo cual es tu partida de nacimiento tributario. Listo. Después, si estás solamente en el nuevo RUS, tienes que ir a la imprenta para imprimir los comprobantes de pago, ¿no? Lo que dice, y los CDP son los comprobantes de pago. Entonces vas a la imprenta porque tú eres nuevo RUS y le dices, por favor, dame unos talonarios de boleta de venta y voy a imprimir, ¿no? Lo va a imprimir, te lo va a dar y eso para ti son tus talonarios de boleta de venta y con eso puedes vender. A ellos se le llama comprobantes de pago manuales, que son talonarios de imprenta. O en todo caso tú puedes decir, no, no quiero manejar de forma tradicional, no quiero pagar a la imprenta, me quiero ahorrar la imprenta y por lo tanto voy a trabajar con comprobantes de pago electrónicos. Es decir, lo voy a emitir desde la página de SUNAT o voy a alquilar a una empresa pues su sistema que tiene para yo empezar a vender, ¿no? Boletear, facturar de forma electrónica. Tiene las dos opciones. Ahora, después tenemos que ir a la notaría para legalizar libros contables. Porque acá existen libros contables, tenemos la versión libros contables manuales, libros contables electrónicos o computarizados, perdón, libros contables computarizados y después los libros contables electrónicos. Los libros contables manuales son ya los libros empastados que uno compra de una librería, lo legaliza en la notaría y después lo empieza a escribir uno a uno a mano. Después tenemos los libros contables computarizados, que son las hojas A4 en blanco, que se legalizan en la notaría. Después la notaría se lo devuelven, se le dan al área contable y el área contable del software contable que utilice lo empieza a imprimir mes a mes. Cuando llega a 100 hojas, lo manda a empastar y lo guarda. Esos son los libros contables computarizados. Y por último tenemos los libros electrónicos, que ya no se legaliza nada. Con los libros contables electrónicos ya no legalizamos libros contables porque todo se maneja de manera virtual. Por eso se llaman electrónicos. En un software contable generas un archivo TXT, que es un archivo de texto, lo envías por el programa, por el software de SUNAT, que es el PLE, ¿no? El programa de libros electrónicos, te envían una constancia mensual y ya está. Tenemos los tres tipos, ¿no? Después tenemos que ir a la municipalidad para la licencia de funcionamiento y los permisos especiales de los ministerios que ya había hecho el comentario. Eso es si queremos ser persona natural con negocio. Si queremos hacer una persona jurídica, como ven en el material, indica que primero que tenemos que pasar por un proceso de constitución de empresa, ¿ok? Que es vía notarial, que lo hace el Ministerio de Producción, que lo hacen los MAC, ¿no? Entonces, cuando tú haces una persona jurídica, pasas primero por una constitución de empresa. Ya expliqué que si lo puedes hacer solo o asociado con alguien, si lo quieres hacer solo,
tienes una sola opción como jurídica, que es la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, o si lo quieres hacer asociado con alguien, tienes pues la sociedad anónima cerrada, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y todas las formas societarias que está en la Ley General de Sociedades. ¿Ok? Y cuando ya tengas todo este trámite acaba en una escritura pública, que es la partida de nacimiento legal. Y cuando tengas la escritura pública, recién te vas a la SUNAT y haces todo lo que ya expliqué en la persona natural. Vas a la SUNAT y tramitas el número de RUC y la clave SOL. Vas a trabajar con comprobantes de pago electrónicos, vas a ir a la notaría para legalizar los libros contables, vas a ir a la municipalidad para la licencia de funcionamiento y según el rubro de tu negocio, si es que tienes algunos permisos especiales, ¿no? Muy bien, hay más preguntas. A ver, Alan Pillaca me dice, hola, yo estoy en el régimen especial de renta y soy una empresa individual de responsabilidad limitada. Me han dicho que solo las facturas aceptadas por la SUNAT me sirven como crédito fiscal. Sí, correcto, claro. Lo que pasa es que existen algunas facturas que son adulteradas y que ellas no son válidas por SUNAT. Ese es punto uno. Punto dos, hay algunos conceptos de las facturas que no son válidas. Por ejemplo, son gastos personales y lo hacen como si, o lo quieren hacer pasar como si fueran gastos de las empresas. Entonces, cuando SUNAT detecta que estas facturas tienen estas inconsistencias, las rechaza y dice, a ver, por favor, esta empresa retire esa factura del registro de compras y por lo tanto vuelve a hacer la rectificación y vas a tener que pagar las multas respectivas, ¿no? Entonces, ojo a ese tema que es muy delicado. Muy bien, ¿hay más preguntas por ahí? A ver, me quedé en dónde. A ver. Verónica me dijo por ahí. Ah, no, perdón, ya ubiqué. Ya ubiqué, había varias preguntas que se me han estado pasando. A ver, me dice. Ah, ya, me quedé con Drive, después con Verónica, después con Wayne Moreno. ¿Qué pasa si compro con boleta empresas de Nuevo Rus estando en el régimen especial? Ya, Johnny me dice, las EIR le pueden dar factura por servicios y construcciones a particulares. Una EIRL sí puede, Johnny, sí puede. Ana, al inicio de la actividad de empresas, el precio del mecanismo LGB, sí, ya te había hecho el comentario, ¿cierto, Anita? Julia, yo genero boleta por Nuevo Rus, ok. Fiorella, algunos proveedores no quieren emitir. Ah, ya, aquí estamos. Maritza Deza me dice que ¿quiénes llevan comprobantes electrónicos? Los comprobantes electrónicos, para empezar, toda empresa que se haya constituido, natural o jurídica, que se haya constituido desde el año 2018, estamos en el 2021, solo los 3 primeros meses pueden usar comprobantes de pago manuales, los talonarios de imprenta. Después de los 3 meses, todos los que hicieron empresas del 2018 en adelante, menos los del nuevo RUT, porque los nuevos RUT hasta ahorita tienen la facilidad de trabajar con los talonarios de imprenta, pero los otros, que son especial, IBI tributario, todo después de 3 meses de haber sacado el nuevo RUT desde el año 2018 en adelante, todos son electrónicos. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen? Ya. Alan ya le había respondido. Fiorella me dice, en una empresa pequeña puede llevar su propia contabilidad estando en el régimen general. Y cuando te piden libros electrónicos, y cuando te piden libros contables, ¿es necesario contar con un contador? Mira, la verdad, Fiorella, lo que pasa es que el régimen especial de renta solamente te piden el registro de compras y el registro de ventas. Al igual que en el nuevo RUS, no exigen que haya contabilidad, al menos no de forma obligatoria, ya sería opcional. Entonces, los que están en el nuevo RUS y en el régimen especial de renta, tranquilamente lo pueden manejar ellos mismos, porque es una contabilidad muy pequeña. Pero si hablamos del régimen IVA tributario y del régimen general, que es lo que tú me estás preguntando, no solamente piden registro de compras y registro de ventas, sino que también piden un libro adicional que se llama libro diario. Y el libro diario, para los que hayan estudiado aquí administración y contabilidad, saben lo que es un plan contable, saben lo que es el plan de cuentas, saben lo que es asientos contables, que ya son temas más técnicos. Entonces, cuando ya hablamos de tecnicismos contables,
Ahí sí, cuando tú me preguntas, ¿cualquier persona lo puede hacer? Yo creo que no necesariamente cualquier persona, salvo aquella que se capacite bastante, ¿no? Para que no cometa errores, porque si comete errores, acuérdense que hay multas, y toda multa es en base a una UIT, que es 4.300 soles. Entonces, si lo va a llevar cualquier persona que no conozca del tema, particularmente va a salir caro. Por lo tanto, yo recomiendo que sí lo haga alguien pues, que tenga experiencia en el tema, ¿no? Listo. ¿Qué más? Alejandro Nieto me dice, ¿cuáles son los requisitos para que las facturas de compra sean válidas ante SUNAT? Que se emitan de forma electrónica, ¿correcto? Desde la plataforma de SUNAT, que si van a trabajar alquilando uno de estos software que ahora se están comercializando tanto, estas sean empresas autorizadas por la SUNAT. Y en la misma página de SUNAT también existe una opción de validación de comprobantes de pago. Entonces ahí puedes googlear, ¿no? Validación de comprobantes de pago SUNAT y te va a salir un link para que pongas el número de RUC y ahí puedas tú tranquilamente validar los comprobantes de pago, ¿no? Fiorella Checlo me dice, hablando sobre los contratos de alquiler para poder declarar mis recibos de servicios, ¿el dueño del local me debe entregar el pago a la municipalidad por alquiler? No, eso no es necesario. ¿Por qué? Porque, claro, yo sé que muchos lo exigen, y si nos lo hace entrega, genial, ¿no? Porque uno tiene la seguridad de que el predial y los árbitros están al día. Pero si me dices, ¿es obligatorio? No es que sea obligatorio. Ya queda a nivel. Al igual, ¿no? Uno dice, el impuesto de arrendamiento lo paga el dueño de la empresa. Es lo que usualmente sucede. Pero conozco muy pocos casos en que lo paga el que alquila. Es que lo cierto es de que como es un contrato, por lo tanto, uno puede variar cierta estructura del contrato. Y si ambas partes están de acuerdo, pues no hay ningún problema, ¿no? Muy bien. Alejandro Nieto me dice, ¿hasta cuándo se debe guardar las facturas de compras según el periodo tributario? Aproximadamente 4 y 5 años, mi estimado Alejandro. Drive Perú me dice, una empresa SRL genera facturas electrónicas de la web de SUNAT. ¿Es necesario usar un software contable? No, al menos para la emisión de comprobantes de pago, no es obligatorio, mi estimado Drive. Mora me dice, uno puede tener RUC y RUS a la vez. Bonita pregunta. Y eso justamente lo puse en la parte final del material que me voy a adelantar un poquito a ello. ¿Por qué? Si pueden ver en la parte final de este material, yo estoy viendo o estoy ahorita publicando que en la parte final dice RUC y RUS. ¿Por qué? Porque he notado que mucha gente se equivoca con esta terminología. Y claro, como hablamos de una terminología que no necesariamente es muy conocida, por lo tanto es entendible pues, que la gente se equivoque, ¿no? A ver, les explico. RUC, todos los que tenemos negocio tenemos un RUC. ¿Por qué? Porque el RUC es como tu DNI. El RUC es el número que te identifica. Es el registro único del contribuyente, es como tu DNI. Y con ese RUC podemos hacer los negocios. Con ese número de RUC podemos hacer los negocios. Dentro de ese RUC podemos elegir, por ejemplo, el nuevo RUS, un régimen especial, un régimen tributario, un régimen general. Por lo tanto, el RUC y el RUS no es igual. Más bien, el RUC es requisito básico para estar en cualquier negocio. Dentro de ellos como un neborros. Listo, hecha la aclaración, voy a regresar al material que me quedé por aquí. Y ya sabes, si alguien desea el material, me envía un WhatsApp, ¿ok? Me envía un número de WhatsApp. Bueno, voy a escribir el número de WhatsApp, me dicen que no lo he escrito. Me envían al 931-833-286. Me envían un WhatsApp ahí y yo les envío el material. Muy bien, continúo con las preguntas para continuar con el material. Muy bien. Mora me dice, falta con Fiorella en adelante. Emilia GT me dice, me acabo de afiliar al RUS. Quiero saber en qué momento solicito las percepciones. En cualquier momento del año, mi estimada Emilia. Porque me retienen, claro, exacto. Sí entiendo que
nada más no te retienen, te hacen pagar un 2% adicional por las percepciones. Uno lo paga al momento en que se la compra, ¿cierto? Es más, compras con boleto con factura, te hacen pagar el 2% adicional. Y como estás en el nuevo RUS, no tienes cómo compensarlo mensualmente a la hora de pagar impuestos, cosa que sí hacen los de régimen especial, del nivel tributario y del general. Como no tenemos ese mecanismo, tenemos entonces el otro mecanismo, que es pedir la devolución de las percepciones. Lo puedes hacer en cualquier momento del año, cuantas veces quieras, no hay ningún problema. Maritza Deza me dice, ¿quiénes están obligados a emitir guía de remisión? La guía de remisión estamos obligados todos a emitirlas siempre y cuando tú estés trasladando algo de un punto A un punto B. De un punto a un punto B. Quiere decir que así yo esté en cualquier régimen tributario, me dedique a lo que me dedique, sea chiquito, sea grande, sea natural, sea jurídica, sea lo que sea. Si yo voy a llevar mi mercadería de un punto A a un punto B, así sea una cuadra, tengo que emitir una guía de remisión. Listo, ¿qué más? Gonzalo me dice, yo quiero formar como persona jurídica 99%. Entonces sería, bueno, Julia Delia González, ¿cierto? Julia, entonces tú podrías hacer una jurídica como tú con el 99%, tu socio 1 y el socio 2 con el 1%. ¿Eso se puede? Sí, sí se puede. Acá lo que dice la ley es que la suma de las acciones sume el 100%, o sea, puede jugar 50-50, o no sé, 70-30, 80-20, 90-10, 99-1, como yo quiera, siempre y cuando ambos firmen y estén de acuerdo, obviamente, de esa proporción que cada uno de ellos va a tener, y sobre todo, pues que sume 100%. ¿Qué más? González me dice, ¿qué régimen de renta? Si estás en una SAC, todas las jurídicas, podemos escoger el régimen especial de renta, el régimen tributario o el régimen general. ¿Está bien? Drive me dice, al estar en el régimen tributario es necesario utilizar un programa contable para llevar la contabilidad. Excel es válido, sistema contable es válido, o sea, la ley no te obliga si es en Excel, si es en Word, si es en PowerPoint, si es en un software barato, un software caro. La ley no se mete con eso. Lo que te dice es que tienes que tener libros contables, ¿no? En el MIPE tributario que me estás preguntando, compras, ventas y libro diario, y ya. O sea, la ley te exige eso. Ya, si tú lo haces, no sé, pues en Paint, no hay ningún problema. Simplemente, obviamente, tienes que sustentar cuando SUNAT te exija la documentación. Kai me dice, buenas tardes, tengo un emprendimiento de comida y es familiar. Nosotros queremos formalizar. ¿Cuál sería el régimen de acuerdo? Miren, acá justamente que ya vamos a empezar a hablar de regímenes tributarios, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el nuevo RUS es el régimen tributario, como dice el material, el que paga menos, el más chiquito, donde pagamos solamente 20 soles o 50 soles. Pero el tema es de que no da factura, solamente da boleta de venta. Por eso que el nuevo RUS está creado para negocios pequeños que se quieran quedar como pequeños. Si yo ya quiero crecer, el nuevo RUS ya no me va a servir mucho. Entonces, si yo tengo clientes y yo analizo a mi cliente y mi cliente me va a pedir factura, entonces particularmente, por ejemplo, si me dice, Benjamín, yo voy a hacer un pequeño restaurante, pero lo voy a poner en una zona empresarial, donde la mayoría de mis clientes pues trabajan en empresas o tienen sus empresas, me van a pedir factura. ¿Me recomiendas el nuevo RUS? Yo digo, no, para nada. ¿Por qué? Porque el nuevo RUS te va a limitar en la venta, porque te van a pedir factura el cliente y por características del nuevo RUS solamente puedes dar boleta. No, no te sirve. Ah, ok, listo. Pero si me pones el mismo ejemplo, no, lo voy a tener en la cochera de mi casa, van a venir algunos transeúntes, la mayoría gente del barrio, ¿te van a pedir factura? No. Bueno, entonces ahí sí te recomiendo el nuevo RUS, porque es un negocio pequeño y para que tribute pequeño también, pues el nuevo RUS le viene bastante bien, ¿cierto? Entonces tienes que tener en cuenta cuál es el rubro, tienes que tener en cuenta cuál es el perfil del cliente, si te va a pedir factura o no, y después tienes que tener en cuenta cuáles son tus límites de venta mensuales y anuales. Entonces, ya que estamos con este tema, en 10 minutos vamos a explicarlo. El nuevo RUS tiene categoría 1 y categoría 2.
La categoría 1 te dice desde 0 soles, desde 0, por eso es que algunos me dicen, Benjamín, estuve en 0 en pandemia, ¿tengo que pagar los 20 soles? Pues claro que sí, pero Benjamín, estuve en 0. Pero la base legal te dice desde 0 soles hasta 5.000. No dice desde un sol ni cuando te va bien, no, te dice desde 0 soles hasta 5.000 pagas 20 soles al mes. Esa es la categoría 1. Y la categoría 2 es desde 5.000 hasta 8.000. Categoría 2 ya no paga 20, paga 50 soles. Ahora, entre la categoría 1 y categoría 2, mes a mes tú puedes ir y venir. Un mes ser categoría 1, otro mes ser categoría 2, voy y vengo normal. El problema es cuando te pasas de los 8.000. 8.001. Dígame, pero me pasé solo un mes por un sol. SUNAT te va a cambiar al siguiente régimen tributario. Así que ten cuidado ahí. El régimen especial de renta, el MIPE tributario y el general, los tres pagan IGB 18%. Entonces la diferencia no está en el IGB. La diferencia en cada uno de los regímenes tributarios están en el impuesto a la renta. Y es por eso que lo he puesto de color amarillo. El régimen especial de renta, que es RER, dice paga mensual 1.5, pero al año, que es el anual, no paga nada. O sea, pago mensual 1.5, pero al año no pago nada. En el régimen MIPE tributario pago mensualmente 1%, ¿ok? Si es que la venta no supera las 300 UIT, y al año pago 10% si es que la utilidad que yo tengo en ese año no pasa las 15 UITs. Pero por lo tanto, en el régimen general, como verás, pagas al mes el impuesto a la renta mensual 1.5 y al año pagas 29.5. Entonces te voy a hacer un pequeño resumen. El régimen especial de renta paga mensual 1.5. El MIPE tributario 1 y el general 1.5 mensual. Listo. Hablemos de anuales. El régimen especial de renta no paga anual, nada, cero, no paga nada. El MIPE tributario paga 10% y el general paga 29.5%. Pero hay algunas características que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, hay límites anuales. El régimen especial de renta te permite vender al año 525.000 soles, que es bastante dinero, ¿eh? En el régimen MIPE tributario te permite vender al año 1.700 UIT, que es 7 millones y algo, que también es bastante. Y en el régimen general, como es donde se tributa más, donde se paga más, no hay límites. No hay límites, ¿está bien? Entonces, ahí tienes que ver. Pero adicionalmente a que si tú estás dentro de estos límites o no, también tienes que tener en cuenta que hay algunos rubros permitidos y no permitidos. ¿Cómo es eso, Benjamín? Sucede lo siguiente. Si yo quisiera estar en el régimen especial, hay rubros que no están permitidos. Por ejemplo, grifos, constructoras, casinos y tragamonedas y las empresas que se dedican a la asesoría empresarial. Es decir, Benjamín, yo soy contador, voy a hacer mi estudio contable, ¿puedo en el régimen especial de renta? No, no puedes. ¿Por qué? Porque es asesoría empresarial y solamente tienes para elegir un régimen tributario o un régimen general. Benjamín, soy constructora, soy grifo, soy tragamoneda, lo mismo. No, no puedes. Solamente puedes régimen tributario o general. ¿Por qué? Porque está especificado eso por ley. Al igual, soy un centro educativo, un colegio, un instituto, una universidad, la ley indica que los centros educativos, sí o sí, solamente en el régimen general. Entonces, no es que lo diga yo, hay una base legal para ello, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado con esos criterios que tienen que tener. Y muchas empresas justamente se equivocan en esto. Como es un tema técnico, es un tema de porcentajes, hasta medio aburrido o medio confuso, uno escoge un régimen tributario que no conviene y por lo tanto acaba pagando más. De repente tú estás en el régimen general pagando un 29.5 al año, cuando tranquilamente podrías pagar un 10% en el MIPE tributario. O de repente podrías estar en el especial y no pagar nada al año, ¿cierto? A eso me refiero yo cuando digo, tenemos que analizar un poco más cada caso, porque cada caso, cada empresa, cada persona es independiente, ¿no? Muy bien. Después, ¿qué otras características tenemos?
¿Qué comprobantes de pago podemos emitir? Justamente acá, bueno, que ya lo habíamos adelantado, ¿no? El nuevo RUS, ojo, el nuevo RUS solamente es para personas naturales, no es para personas jurídicas. Si tú tienes un RUS 20, solamente puedes elegir un especial, un MIPE tributario o un general. No puedes elegir un nuevo RUS, porque el nuevo RUS solamente es para personas naturales con RUS 10. El nuevo RUS solamente es para personas naturales con RUS 10. Mientras que alguien que tenga RUS 10 como persona natural con negocio sí puede elegir cualquiera de los regímenes tributarios. Nuevo RUS, especial, MIPE o general. Listo. Ahora, el nuevo RUS solamente puede vender productos o servicios. Cualquier producto, pero los servicios tienen que ser solamente oficios, no servicios profesionales. Por ejemplo, si alguien es dentista, ¿no? Y quiere tener pues su consultorio dental, como es una profesión, no puede tener el nuevo RUS, ¿cierto? Ahora, adicionalmente a ello, el nuevo RUS solamente debe de vender al consumidor final, es decir, no puede tener intermediarios. Por ejemplo, si alguien ahorita tiene sed y se va a la bodega, se compra una botella con agua mineral y se la bebe, se la toma. Entonces, yo compré el agua mineral y yo me la tomé. Entonces, yo soy el consumidor final. Yo no estoy comprando el agua mineral para revenderlo. Esa es la característica del nuevo RUS, ¿ok? Y con respecto a los comprobantes de pago, como ya lo había comentado, el nuevo RUS solamente emite boleta de venta, mientras que el resto de regímenes tributarios emiten todos los comprobantes de pago que diga, pues, justamente el reglamento de comprobante de pago. Muy bien, ¿qué más tenemos? Con respecto a los libros contables, que justamente por ahí me han venido preguntando y ahorita me pongo a responder las preguntas que ahí veo que hay varias. El nuevo RUS, ya mencioné que solamente es para personas naturales con negocio, prohibido RUS 20, es decir, el nuevo RUS no puede entrar jurídicas, solamente emiten boletas de venta y no lleva libros contables, al menos no de forma obligatoria, ya sería opcional. Mientras que en un régimen especial de renta va a llevar el tema de registro de compras y registro de ventas, solamente 2 libros contables. En un régimen MIPE tributario va a llevar registro de compras, registro de ventas y un libro adicional que es el libro diario simplificado, donde vienen los asientos contables, donde viene el plan de cuentas y todo ello. Y el régimen general exige registro de compras, registro de ventas, libro diario y de acuerdo al nivel de la venta te empiezan a pedir otros libros contables. Y ahí ya les comenté los tipos de libros contables que tenemos. Bueno, me voy a responder las preguntas. A ver, me quedé, acá está. A ver, Cari me dice, buenas tardes, tengo un emprendimiento de comida familiar. Ah, sí, ya había respondido a Cari. Jesús María me dice, buenas noches. Jesús María me dice, si una empresa está en el régimen general y no tiene compras y ventas en un periodo por cambio de domicilio fiscal, ¿cómo declaras? Lo puedes declarar en cero, Jesús María, no hay ningún problema declararlo en cero. Y si lleva la contabilidad manual, exacto, pone registro de compras, registro de ventas, me dices en qué régimen estás. No, no, sí, en el régimen especial. Entonces solamente llevas compras y ventas. Llenas los libros contables tal cual, en cero. Le pones sin movimiento, imprimes el mes y ya está. No hay ningún problema con ello, Jesús. A ver, Sigel me dice, en la SUNAT estoy como persona natural sin negocio y mi tía recibe por honorarios. Quiero emprender un negocio, ¿cómo se hace el cambio de régimen? A ver, hasta ahí eh, puedes hacer el trámite desde la aplicación de SUNAT, desde mesa de parte de SUNAT o yendo presencialmente a la SUNAT, ¿ok? Y le pides el cambio de persona natural sin negocio a persona natural con negocio. No hay ningún problema, el trámite es completamente gratis. Saludos a Irma. Irma Chauga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, entonces hasta ahí es el tema. Entonces recuerden que este tema de cómo pagar menos impuestos pasa por el tema de cómo o de elegir un correcto régimen tributario. Pasa por el tema también de no cometer errores, ¿no? Para que no nos multen.
pasa por el tema en cómo podemos formalizar estas compras que no nos están dando facturas para beneficiarnos del IGB. Pasa también por el tema de que si yo soy nuevo RUS y pago percepciones, que puedo solicitar con la clave SOL la devolución de mis percepciones. Pasa también por el tema de que si yo estoy en el régimen especial de renta, en el MIPE tributario, en el general, y tengo percepciones al mes y tengo retenciones al mes, entonces también puedo yo compensar como pagos por adelantados del IGB a la hora que yo hago la declaración mensuales de mis impuestos. Si yo pagué 50 soles de percepciones y me sale por pagar 150 soles, yo digo 150 soles de IGB a pagar menos los 50 soles que ya había pagado de las percepciones o retenciones, pago la diferencia, ¿no? 150 menos 50, pago los 100. Entonces estoy viendo la forma de cómo pagar. Si tengo gastos personales o gastos de la empresa, tengo que ver cómo darle forma, cómo darle el tratamiento correcto para no pagar pues tantos impuestos. Y por último, los regímenes tributarios que ya hemos comentado, ¿no? Como lo puse en el ejemplo. De repente estás en un régimen tributario que no te conviene y por eso es que estás pagando muchos impuestos. Bueno, hasta ahí, si ya no hay más preguntas, veo que ya no hay más consultas por escrito, entonces estaríamos dando por finalizada la charla de hoy. Recuerden que si alguien desea el material del día de hoy, me puede escribir al WhatsApp, a ver que voy a escribirlo nuevamente para que ustedes, a ver, ahí está el número de WhatsApp, 931-833-286. Me escriben ahí, me dicen, hola Benjamín, participé de la charla, me dicen sus nombres, por favor, ¿ok? Y yo les envío el PDF, pues que hoy he estado presentando. Muy bien, gracias a todos por su participación, nos vemos en la siguiente charla. Cuídense, Dios me los bendiga. Chao, chao.